Muy bien, bienvenido una vez más al curso de física. Ahora vamos a ver caída libre. Aquí, ¿qué es movimiento vertical de caída libre? Ese movimiento, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es un movimiento vertical. O sea, la trayectoria es una línea recta. Ejemplo, yo tengo mi plumón que lo suelto desde un punto hasta otro punto. Hay un movimiento de caída libre. Pero ese movimiento, esa caída, tiene ciertas consideraciones. ¿Cómo? Despreciamos el efecto del aire o la resistencia del aire, no tiene que caer sin ninguna resistencia porque aquí hay aire, ¿no? Entonces para eso vamos a despreciar o eliminar. ¿Qué más? Debemos considerar solamente el peso de este objeto que cae, solo debemos considerar eso, ¿no? Es decir, entonces, aquel movimiento de caída libre es aquel movimiento que lo vamos a expresar o estudiar en el vacío, ¿no? Eso es lo más importante, lo vamos a estudiar en un movimiento vacío. O sea, no vamos a considerar la resistencia del aire, la temperatura, la presión, lo que sea. Solamente soltamos el objeto y le dejamos caer. Y analizamos todo ese movimiento. Su velocidad, la velocidad que partió, el tiempo que hizo, que si yo lo solté aquí era 0 y ahora tiene 20 metros sobre segundo. Eso, pero ¿en qué? En un espacio de vacío. Y sin el vacío, ¿qué se va a considerar? Solamente su peso. Entonces, si al considerar el peso, estamos teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad, su promedio, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El promedio en el planeta, ¿no? Pero nosotros para nuestros análisis, para el estudio de física, vamos a usar ¿qué cosa? 10. La aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Otra cosa debes de tener en consideración, un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. ¿Recuerdas en MRV que había un movimiento acelerado y otro movimiento desacelerado? Entonces es la misma situación, pero ahora va a ser ya no con la aceleración, sino con la gravedad, ¿no? Que cuando es acelerado es positivo y cuando es desacelerado la gravedad es negativo. Eso quiere decir entonces que la velocidad aumenta, va aumentando, y el otro dice que la velocidad disminuye. Tenemos dos casos. A ver, veamos por aquí entonces cuándo es acelerado y cuándo es desacelerado. Acelerado es cuando baja. Un movimiento está en bajada. El otro, un movimiento en subida. Yo lo lanzo y el otro lo suelto, ¿no? Uno lo lanzo y el otro lo suelto. Ya sabemos que la gravedad vamos a considerar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bajada positivo y subida negativo. A ver, tenemos aquí un ejemplo. Muy bien, yo voy a lanzar un objeto, ahí está, un objeto con 6 metros sobre segundo, ¿correcto? Lo voy a lanzar con 6 metros segundo. Luego de 5 segundos está aquí. ¿Cuánto es su velocidad en ese punto? Luego pasa 5 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Luego pasa 2 segundos, ¿cuánto es su velocidad? A ver, si aquí fue lanzado, en ese instante fue lanzado con 6, ¿listo? Con 6. Pregunto, desde este punto vamos a ponerle A, B, C y D. Dime por favor, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde A hasta B? 1. Desde A hasta B, ¿cuánto es la gravedad? 10. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Esto sería 10 metros sobre segundo. La rapidez aumentó desde A hasta B. Si aquí fue 6, ahora aquí, ¿cuánto será? Si pasó desde A hasta B, aumentó en 10. La suma, ¿no? En ese caso sería ¿cuánto? Sería 16. 16 metros sobre segundo. ¿Listo? A ver, lo mismo. Desde B a C, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo? 5. La aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? 10. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería? 50 metros sobre segundo. Entonces, aquí fue 16. Aquí, ¿cuánto será? Entonces, sería 66 metros sobre segundo. A ver, por aquí el último. Entonces, si desde C a D pasó 2 segundos, la aceleración de la gravedad es 10. Ahí está. Positivo, por eso estamos sumando. Mira, más positivo sería 20
metros sobre segundo. Entonces, desde C a D, la rapidez aumentó en 20 metros sobre segundo. Si aquí fue 66, aquí ¿cuánto fue? 86, ¿no? Metros sobre segundo. Ya está. Eso es en un movimiento de bajada, ¿no? Durante la bajada se porta en positivo. Estamos sumando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa durante la subida? Ahora lanzamos nuestro objeto. Dice que es negativo. Entonces hacemos la misma operación. ¿Cuánto tiempo pasó desde A hasta B? Vamos a ponerlo aquí. A, B, C y D. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo. La aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? Siempre es 10 para fines de estudio. Entonces sería 10. Si aquí fue 90, como es en el tiempo de subida es negativo, entonces restamos 90 menos 10, cambia, ¿no? En este caso sería 80, ¿sí? 80 metros sobre segundo. Listo. Ahora, la misma situación. ¿Cuánto tiempo pasó aquí? 2. Por la gravedad, que es 10, entonces eso me resulta 20 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto será en C? Si de B a C la rapidez disminuye en 20, aquí fue 80, entonces ¿cuánto será aquí? 60, ¿no? 60 metros sobre segundo. La misma situación, mira aquí, esto es algo muy importante. ¿Cuánto tiempo pasó? 6, ¿no? La gravedad, ¿cuánto es? 10. Entonces eso es 60, mira. Si aquí fue 60, desde C a D la rapidez disminuye en 60, ¿cuánto será aquí entonces? 0, la velocidad es igual a 0. Aquí llegó a su punto máximo. Ahí está, llegó ahí hasta la velocidad. Listo. O sea, la velocidad ahí es 0. Yo lo lanzo, el objeto, y llegó solamente hasta ahí, ¿no? Lo lanzo y llegó ahí y regresa. Mira, ve. O sea, si la velocidad fue 60, el tiempo tiene que ser 6 para que la velocidad sea 0. Entonces, de esta situación que acabamos de analizar, podemos deducir lo siguiente, ¿no? Para un tramo, vamos a analizar. A ver, para un tramito, para el último tramo y para el primer tramo en este caso. ¿Qué has hecho para que te dé 86 de 60? Lo has sumado, ¿no? 20. Pero 20 como resultado, el tiempo por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces digo, voy a decir que esto sería 86 es igual a ¿quién? A 2 por 10 más 66, ¿no? Eso es lo que has hecho. Y operando todo eso, ¿cuánto te ha salido? 86. Pero nosotros vamos aquí a reemplazar, en vez de 10, voy a poner la gravedad. Me debe determinar, entonces pasa a restar, ¿cuánto sería? 20, ¿no? Es igual a 2 veces G, entonces G, ¿cuánto vale? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esta operación, entonces, podemos deducir, ¿quién sería? La velocidad final es igual 2 veces, en este caso, ¿quién sería? Voy a cambiarlo, invertirlo nada más. 66, ¿quién sería? Inicial, ahí está. Inicial, la velocidad inicial, más 2 veces, ¿quién? Pero ¿quién es 2? El tiempo, ¿no? El tiempo por la gravedad. Pero eso es en el tiempo de bajada. Y en el tiempo de subida sería negativo, ¿no? En el tiempo de subida sería negativo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos si es en bajada o si es subida por la gravedad por el tiempo. Y toda esta expresión se ha repetido en cada tramo, ¿no? En cada tramo que hemos hallado. Entonces ya tendríamos ahí la primera ecuación de caída libre, ¿no? Tendremos la ecuación de caída libre. Por aquí, observa, recuerda, voy a lanzar mi objeto para que llegues, que la velocidad será 40 metros sobre segundo, para que la velocidad sea 0. ¿Cuánto tiempo pasó? Si yo lanzo mi objeto con 40 y quiero que llegue hasta 0, ¿cuánto tiempo pasó?
necesariamente tuvo que haber transcurrido ¿cuánto? 4, ¿no? 4 segundos. Si yo lanzo mi objeto con 40, necesariamente desde este punto para que llegue a su punto máximo o el punto de altura, ¿cuánto? Su velocidad sea 0, tiene que haber pasado necesariamente 4 segundos. A ver, por aquí otro. Si yo lanzo mi objeto con 20 metros sobre segundos, ¿cuánto tiempo debe haber pasado para que alcance su altura máxima? Debe haber pasado 2 segundos, ¿no? Necesariamente. Ya. Entonces, con esas consideraciones, vamos a resolver por aquí. Si yo lanzo mi objeto aquí con una velocidad v, aquí llega a 0, esto sería un tiempo de subida, ¿no? El tiempo de subida, ¿no? Eso sería el tiempo de subida, y esto sería su velocidad de subida. Esta, si yo lanzo un objeto, ¿está? Su velocidad de subida para llegar hasta máximo, un ejemplo 40, su tiempo es 4, 0. Pregunto, en esa misma línea, ahí está, en esa misma línea, dime por favor el tiempo de bajada. Sería el tiempo de bajada, ¿no? ¿Cuánto sería? Si aquí fue con este ejemplo 4, en la misma situación, para que pueda regresar en ese mismo punto, o esa misma línea, la velocidad de bajada estaría representado de las mismas magnitudes, ¿no? Velocidad de subida, en esa misma línea la velocidad de bajada es igual. El tiempo de subida, tiempo de bajada, ¿no? Entonces por aquí puedo decir que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. La velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada, pero teniendo en consideración en la misma línea, ¿no?, de observación. Desde A, ¿cuánto fue? Un ejemplo, el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo que permaneció desde este punto, yo lo lancé y regresó, ¿fue cuánto? El tiempo de subida más el tiempo de bajada. Eso sería el tiempo de vuelo. Entonces por aquí una notita vamos a poner. Muy bien, entonces por aquí decimos que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Está? Porque si yo lanzo desde este objeto de donde estoy observando, lo lanzo y va a volver a retornar. Entonces hubo un tiempo de vuelo, ¿no?, desde ese punto hasta el otro punto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? Es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero si tú conoces el tiempo de subida, ya conoces el tiempo de bajada en esa misma línea, en ese mismo punto, ¿no? A ver, veamos algunas aplicaciones. Por aquí. Muy bien, en este caso sería de la siguiente, la velocidad final. Usemos la primera ecuación. La velocidad final sería la velocidad inicial más la gravedad por tiempo, más o menos. ¿Está bajando o subiendo? Está bajando, entonces tiempo de bajada más. Entonces la velocidad final, es lo que me piden hallar, es igual a la velocidad inicial, que vale 0, más la gravedad, que vamos a tener en consideraciones para fines de estudio, y he dicho gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces digo que vale 10 por el tiempo, que vale 2. Entonces ya conoces que la velocidad final es igual a ¿cuánto? A 20, ¿no?, metros sobre segundo. Muy bien, pero tú ya lo has hecho, ¿no? Simplemente operando, ¿no? Si aquí fue 0, pasó 2 segundos, entonces necesariamente ¿cuánto fue? 20. Es la misma situación que este ejemplo, ¿no?, pero está invertido. Aquí fue de subida. Si lo lancé con 40, su tiempo fue 4. Si empezó desde 0, lo solté y quiero saber su velocidad en este punto, pero yo sé que pasó un tiempo 2, ¿cuánto es? 20, ¿no? Ahí está. A ver, el siguiente. Piden hallar el tiempo. Aquí sí. Mira, operando sale fácil, ¿no? Ya lo viste operando. Pero vamos a resolver por la primera ecuación. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos. En este caso es subida, es menos. Muy bien. Menos la gravedad por tiempo. La velocidad de subida, la velocidad final, en este punto es 40. La velocidad inicial es 60. Menos la gravedad, que es 10, por el tiempo t. Mira, ya sería 10t es igual a ¿cuánto? 20, ¿no?
Entonces, ¿T cuánto vale? Te vale 2 segundos. Pero ya lo habías visto, ¿no? Ya lo habías visto pequeño, ¿sí? Ya lo habías visto. De aquí a aquí la diferencia es 20. Entonces, si la diferencia es 20, o sea, aún ha disminuido en 20, por lógica, ¿cuánto vale el tiempo? 2. ¿No? Sencillo. Solamente operando o si no usando la primera ecuación del movimiento vertical de caída libre. Muy bien.